que saludos a los hermanos en Europa, Barcelona exactamente, saludos a los hermanos en México, saludos a los hermanos en Chile. No se me puede olvidar un saludo especial a los hermanos en Chile. Estamos orando que el Señor nos abra puertas. Empezamos con Venezuela, podría ser los Estados Unidos y luego podríamos ir a Europa a predicar la palabra del Señor, haciendo lo que más nos gusta hacer, predicar la palabra del Señor. Amén. Hay unos hermanos desde los Estados Unidos aquí con nosotros, el Señor les bendiga de corazón. Hay otros hermanos que ya son de casa y el pueblo está en fiesta. Sin más preámbulos, amados hermanos, vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy un tema que tiene aristas por todos lados y es la adoración. Título del mensaje, la adoración, así como suena, la adoración. ¿A cuánto les gusta adorar a Dios? También tengo que saludar a los hermanos de Santa Elena. Es una vereda, un corregimiento, creo, de Río Negro. Saludos a los hermanos que están por allá en Santa Elena, que nos están sintonizando, y a cualquier hermano que está en directo o esta transmisión también en directo va a ser de bendición. Creemos que el Señor es nuestro pastor. Como siempre digo a todos los hermanos, mi nombre es el pastor Charles Montoya y estamos haciendo lo que más nos gusta hacer. Título del mensaje, la adoración. Vamos a hablar de todo un poco. Espero que tengas tus 5 sentidos en este lugar. Amén. Coloquialmente, aunque esto etimológicamente no podría hacerse, ¿cuántos trajeron sus 5 sentidos? 5, 4, 3, 2, 1, 0 o los 5. Ok, vamos con esos 5 sentidos a escuchar la palabra del Señor. En el siglo III, amados hermanos, en la diáspora judía exactamente, a las sinagogas judías se les conocía como la casa de oración, el lugar de reunión. Eso tiene un contexto maravilloso, el lugar de reunión. Y fueron creadas por una necesidad objetiva. Los judíos que se encontraban lejos de Jerusalén, tomando en cuenta todavía el costo, tomando en cuenta el esfuerzo físico y económico que representaba llegar a la tierra de Israel hasta el templo, el primero o el segundo templo. Las sinagogas de los judíos tenían como función reforzar esa vida judía, ese lugar de reunión, y iban allá a llevar la ofrenda, a orar, a adorar, iban allá a estudiar y para interactuar en actividades que servían en última instancia para reforzar la identidad de los judíos en esas sinagogas que estaban construyendo. Esas sinagogas se recreaba la sensación de que la santidad que emanaba del templo original de Jerusalén también podría ser vivida de alguna manera en esas sinagogas judías. A mí me encantó este contexto, nunca lo había visto así. Por allá en el año 70, esto ya es historia, todos lo saben, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Fue destruido ese centro de adoración y entonces empieza una nueva etapa. Los romanos destruyeron el templo, el segundo templo exactamente, el que nuestro amado Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ese lo destruyeron los romanos en el año 70. Entonces empieza a desarrollarse una nueva idea sobre esta institución que viene a cumplir las funciones de un pequeño templo. Y pues a mí me pareció interesante esta consulta porque nosotros los evangélicos nos aferramos al templo. Bueno, los que realmente son evangélicos les gusta ir con cierta frecuencia al templo, a la casa del Señor, y necesitamos pues saber el contexto de eso. Por allá en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 43 y 44, versículo 4, la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Versículo 1, me llevó luego a la puerta que mira al oriente. Recuerden quién es la puerta. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amén. Y el versículo 5 pues nos da la clave, nos da las llaves, nos da las llaves para entrar a este mundo. Dice, me alzó el Espíritu. O sea, esta visión que vio Ezequiel fue en el Espíritu. Qué bueno una iglesia en el Espíritu. Qué interesante es un hermano en el Espíritu. Qué bueno es una congregación en el Espíritu. Y esta visión que tuvo Ezequiel fue en el Espíritu. Aleluya. Dice mi consulta que el templo que describe Ezequiel no es solo una estructura arquitectónica, bendito el Señor, sino una declaración teológica. En casa puedes estudiarlo, puedes llenar tu cabeza de esta información tan especial que hay ahí.
y representa el lugar ideal de morada de Dios entre su pueblo. Lo describe exactamente cómo entraría al Señor, cómo le gustaría al Señor, cómo sería ese altar donde el Señor está. Eso es maravilloso. Aleluya. Y también le da identidad y le da la misión al pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos en el capítulo, como empezamos este servicio, este culto a Dios, capítulo 2, versículo 19, dice: destruid ese templo, en 3 días estoy convencido que lo voy a levantar. Y entonces ahí le dijeron unas cifras al Señor: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Cambia la imaginería del templo y cambia un edificio físico al pueblo de Dios mismo. Eso es bueno, es profundo y es denso. Tendrías que concentrarte para entender lo que estoy diciendo. Pero me gusta esta dificultad en el mensaje. Dice que cambia la imaginería del templo físico y se convierte en el pueblo de Dios. Para dar estas declaraciones tienes que sentirte pueblo de Dios. Tienes que sentirte hijo de Dios. Tienes que ser renacido. Tienes que haber nacido de nuevo. Son mensajes que casi no se predican porque a la gente no le interesa eso. Pero cuando usted predica la palabra y se siente que es nacido de Dios, suceden cosas. Salud, aleluya. Los hermanos en Venezuela, los hermanos en Barcelona, los hermanos en México, los hermanos en Chile, los hermanos en Estados Unidos entenderán que es ser renacido por Dios y que el templo ya no es físico, sino que es espiritual. Aleluya, qué bueno. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, bendita la gloria de Dios. Sigamos. Y entonces, Primera de Corintios, todos no lo sabemos de memoria, pero hay que repetirlo para los hermanos que leen poco la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Leí algo, a ver si recuerdo lo que leí. Acabamos de leer que somos templo de Dios. Eso debería, por eso es que la gloria de Dios entraba de esa forma, con fuego, con trueno, con relámpagos, porque la gloria del Señor hace que no nos quedemos inanimados, sino que haya una reacción, que seamos proactivos cuando sentimos la presencia del Señor. Aleluya. Fue una tesis que escuché de un hombre adulto que decía: nos encanta meternos en líos, nos encanta meternos en deudas, nos encanta meternos en nudos emocionales. Nos encanta deberle a cada santo una vela. Nos encanta meternos con pincherías y en pleitos y en enojos. Nos encanta. Y cuando estamos metidos en eso, inmediatamente ¡ay, Dios mío! Nos vamos para donde el milagrero para que nos haga el milagrito. El evangelio no es eso. El principio normal del evangelio es que tienes que ser administrador, un buen administrador de tus asuntos. Esos amenes están tímidos esta mañana. Tienes que administrar bien lo que cuando el Señor establece al primer hombre en el huerto del Edén, que le dijo: sé señor sobre esto, señorea. Qué poco señor, señorea. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Y entonces cuando la gente hace de su vida un nudo o dicen aquí en Colombia, un costalado de anzuelos, siempre está lleno de líos. Dios mío, Dios mío. El Señor nos lleva a tener una vida medianamente preventiva. Preventiva. Si sabes que si comes del árbol prohibido, vendrá la consecuencia. Pero nosotros no asociamos la prevención, sino que estamos en una sociedad correctiva. De hecho, en mi época, mi generación, decían: cada muchacho llega con un pan debajo del brazo. Eso es mentiras. Eso es una falsedad. Trabaje duro, consígase a alguien que se lo mantenga o váyase a vivir con el que se lo hizo. Bueno, esto es un poquitico de coloquialidad. No he visto el primer bebé. ¿Has visto un bebé con un pan de bono debajo del brazo? ¿O con el pan chocha de San Félix? ¿Alguien lo ha visto? Nadie. Ok, sigamos. ¿Alguien dice amén esta mañana? Y entonces cambia esa imaginería del templo y dice la palabra del Señor que somos templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Algunos siempre dicen, esto ya es teología mía, doctrina mía: estamos llenos de Dios, somos templo de Dios, pero está destruyendo el templo del Espíritu Santo.
¿Cómo lo destruyen? No orando, no ayunando, no haciendo la obra del Señor. Se supone que es la casa de Dios, puerta del cielo. ¿Y qué estás metiendo en la casa del Señor? Si tú destruyes la casa del Señor, Dios te destruirá a ti. Así que esa retórica de que se toma tan coloquialmente, es que somos templo, es que siempre está por dentro. Tengas cuidado, porque si vas a autodestruir el templo del Espíritu Santo, Dios te destruirá a ti. Lo dice la Biblia, ahí lo dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir con esto, por favor. Y entonces, gracias. Pablo describe la iglesia como el templo del Espíritu Santo. En ese libro de Ezequiel, el profeta, capítulo 43, dicen los expertos que a manera de metáfora se recuerda el templo de Jerusalén. Y se recuerda el templo de Jerusalén y promueve la fe. Y cuando se promueve la fe es en el Espíritu Santo. Hermano, sin fe, ¿cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo está la carga de fe esta mañana? ¿Qué es lo más terrible que puede pasarle a un adolescente en esta época? ¿Alguien me puede decir qué es? Es una generación interesante. No es que se quede sin celular, es que se quede sin cargador. Porque si tienes celular y no tienes cargador, no tienes nada. Puede ser un iPhone, puede ser un Huawei, puede ser un Samsung, puede ser un Motorola, lo que quieras, pero si no tienes cargador, no tienes nada, porque el cargador es el enlace entre la electricidad y el aparato. Y tú esperas, aunque sea una rayita, van y suplican por ahí, aunque sea una rayita. ¿Cómo está tu fe esta mañana? Porque estamos hablando de cosas espirituales. ¿Cómo está tu carga en el Señor? Mira, pueden llamarte 300,000 veces, pero si el celular está descargado no sirve para nada. Así hay muchos creyentes en el Señor. Andan sin la carga espiritual que solo produce el Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Nuestra copa tiene que estar rebosando de algo tan básico como el gozo. Sigamos. Somos llamados como su pueblo a reconocer su provisión, a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, porque así es como damos testimonio de su obra en nuestra vida. Aquí hay mucha tela que cortar, es un lenguaje básico, no me voy a detener acá, me tomaría demasiado tiempo y el tiempo avanza, pero necesitamos ser buenos administradores, porque al ser buenos administradores, por ejemplo, si eres hijo de Dios y predicas que Dios es sanador y que el Señor no va a enviar ninguna plaga que le envió a los de Egipto, ¿por qué estás enfermo? Bueno, ahí se me salió un poco, se me sobremoduló el micrófono. A su nombre la gloria. Si la Biblia dice, cada día tiene su afán, cada día tiene su peso, basta cada día, no os afanéis. Las personas del mundo se afanan por el mañana. Bendita la gloria del Señor. Entonces, si una persona predica el evangelio y está tan enfermo, creo que no es, bueno, es una tesis mía, a esta edad mía, creo que no está dando buen testimonio de que el Señor es nuestro sanador. Aleluya. Es más, hay un versículo que dice, no habrá dentro del pueblo de Israel quien mendigue, porque el Señor es nuestra provisión. ¿Recuerdan lo que aprendíamos el domingo pasado? Nuestro socorro no viene del Nilo ni lo que está alrededor del Nilo. Nuestro socorro viene ¿de quién? De Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. A su nombre la gloria. Deja de mirar abajo, mira hacia arriba. La lluvia, la temprana y la tardía. La bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Sigamos, que se va poniendo bueno esto. Y entonces, siendo buenos administradores de su provisión, al hacerlo, se producirá en nuestra vida una mayor provisión con Él. Aleluya, una mayor provisión. Y entonces, a fin de que nosotros podamos crecer espiritualmente y cumplir más lo que Él tiene para nosotros. Si Dios quiere usarnos, depende de cuál buenos administradores seamos de su provisión, que Él proveerá más para que podamos cumplir su voluntad en nuestra vida. Somos llamados a ser buenos administradores. ¿Alguien se siente buen administrador? Los niños tienen una característica. Por ahí algunos niños de escuela dominical, los niños tienen una característica cuando tienen, bueno, en mi época, no sé en esta época, le piden al papá dinero o le piden a la mamá dinero, ¿y qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Se lo gastan todo. Absolutamente todo. Todo. Y usted le dice, va y compra golosinas, un poquito más de... Es más, le dicen al tendero, ¿me alcanza para más?
Y el tendero le dice, sí, lleve esto. ¿Me alcanza más? No, ya está ahí. Y va y las consume y vuelve donde el papá al otro día, papá, denme la moneda. Y va donde el tendero y le dice, Señor, a los niños de las tiendas, ¿qué me alcanza con esto? ¿Te lo han dicho en la tienda? Me hace el favor y me dice, ¿qué me alcanza con esto? Oh, aleluya, aleluya. Dios le está hablando por ahí a alguien. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿Cómo estás administrando lo que el Señor te dio? No estoy hablando, bueno, ponle a vista lo que quieras. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? ¿Estás siendo buen administrador? Qué tremendo cuando a un administrador lo cambian por malo. ¿Te imaginas tú un gerente de un hotel 5 estrellas y le dicen, hasta aquí llega su labor, queda concluido el contrato? Y uno dice, ¿en serio lo echaron? Por mal administrador. Eso es en lo secular. En lo espiritual, ¿qué has hecho con lo que el Señor te da? ¿Qué es lo que el Señor te está dando? ¿Estás administrando los recursos que el Señor te está dando para su gloria, para engrandecimiento de la gloria? A usted lo ven y dicen, ¡ay, yo quiero ser evangélico como ese! Evangélico, me dicen los de arriba. ¡Aleluya! También en el trabajo. Porque le ven a esa persona la vida de Cristo en el corazón. Y, no, yo sí quiero ser como usted. Es más, si le acercan y le piden un consejo, venga usted que lee la Biblia, aconséjeme, lo que usted me diga, eso hago. Vamos a seguir para no herir susceptibilidades. Y entonces, dice la palabra del Señor, somos llamados a tener la mente de Cristo. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, sean transformados. Estoy leyendo unas versiones. Una versión del hebreo al inglés, del inglés al español. Es un poco diferente, pero se recupera la pureza de la palabra. Sean transformados. El mejor manuscrito griego no tiene la palabra para su mente o entendimiento. No habla de renovación como participio, sino como es un sustantivo que funciona a manera de objetivo o adjetivo, por lo que debería ser traducido de la siguiente manera, correctamente: sean transformados por la mente renovada, la mente de Cristo. Aleluya. La mente de Cristo. ¿Te imaginas la mente de Cristo en tu mente? Dios va a reemplazar mi mente. Dios va a reemplazar mis pensamientos. Su mente y sus pensamientos. Dios nos quiere dar su mente para que podamos cumplir su voluntad. Aleluya. A mí eso me hizo boom. Dios nos quiere dar su mente, sus pensamientos, para que podamos ser buenos administradores de la espiritualidad que tiene que emanar en el mundo. Es que hay una enfermedad que es la enfermedad mental. Hay mucho, es que el término es que hay mucho loco y mucha loca entre nosotros. Enfermedad mental. Personas que están enfermas de la cabeza, no sé, alguna situación, alguna adicción, pasó algo, no cuando estaban chiquitas, ya grandes o ya grandes los hombres, y se les corrió un poquitico la teja. Pero ya grandes, los chiquitos, uno ya viejo no se acuerda ni cómo se llama. No, ya son grandes. Las personas grandes que cargan con esas situaciones, que han perdido la vida. El Señor nos insta a la iglesia. ¡Iglesia! ¡Iglesia! Tengan la mente de Cristo. Tengan el pensamiento de Cristo. Piensen como Cristo pensaba. Sientan lo que Cristo sentía. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Primera de Corintios 2:16. Dice la Biblia, ¿quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que mastiques un poco el concepto. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Solamente cuando adoramos a Dios, le damos gracias a Él y lo reconocemos en todos nuestros caminos, que Él como resultado nos dará discernimiento para que podamos hacer un juicio correcto. Solo cuando lo adoramos, solo cuando le damos gracias y lo reconocemos. Reconócelo en todos tus caminos, aleluya. Reconócelo en todas tus sendas, aleluya. Y entonces cuando tenemos eso, Él nos entrega una herramienta que se llama discernimiento espiritual, para que podamos hacer un juicio correcto
correcto, la capacidad de entender algo que se llama los diseños de Dios. El diseño de Dios. El diseño. Hay unos programas en el celular que te dan un boceto en blanco y negro y te dan la opción de que los colorees. La gente feliz pintando, dándole ahí pierden el tiempo, la vida ahí con el lapicito ese, rellenando eso. Pero qué bueno es tener nosotros claro el diseño de Dios en nuestra vida. ¿Sabe cuántos problemas se hubiera ahorrado si hubiera seguido el diseño de Dios en su vida? ¿Sabe cómo estaría usted de bendecido si hubiera seguido el diseño de Dios en los últimos 10 años de su vida? El diseño que Dios tenía. ¿Estás cumpliendo el diseño de Dios en tu vida? Por eso dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Antes de que ya esté viejo y no sirve para nada. Acuérdate de tu Creador. Lo dice la Biblia para que no vaya a herir susceptibilidades. Acuérdate de tu Creador en los días de tu joven. Gózate, alégrate, regocíjate. Pero sabe que de todas esas cositas que estás haciendo por ahí, tienes que darle cuenta a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso cuando alguien se convierte al Señor, no está perdiendo la vida, la está ganando. La está ganando, la está ganando. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Seguir a Cristo, servir a Cristo, obedecer a Cristo es ganancia. Lo demás lo tengo como pérdida. Lo demás lo tengo como basura por amor a Cristo. Sigamos. Y entonces Dios tiene un propósito para la adoración. Y Él nos ha entregado instrucciones muy precisas sobre cómo adorar. Hermano, la adoración es difícil. Por supuesto, hay un diseño de adoración en la Biblia, pero en terreno es casi inexplicable el concepto de adoración. Dice la palabra que tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. En esta temporada tenemos muchos predicadores y muchos cantores que lo hacen de una forma nasal. Y se siente auditivamente. Ya un experto sabe que lo está haciendo nasalmente, que no lo está haciendo para Dios. Pero vamos a seguir con este tema de la adoración. Las personas se congregan a adorar a Dios. Su enseñanza, su verdad, su inspiración para su pueblo, la adoración conduce a que seamos receptores de su dirección en nuestra vida, que tengamos un entendimiento y una mayor apreciación de Dios. Aleluya. La adoración a Dios, la adoración hacia Dios, la adoración nos añade muchísimas bendiciones cuando adoramos a Dios apropiadamente. Aleluya. Dios da instrucciones y muy precisas, y la repite y la repite, y cuando hay repetición, quiero que sepan algo, hay mayor información. Por eso la Biblia es repetitiva y las mismas historias, porque hay más, y cada vez que la leemos sacamos más información de ella. La congregación se relaciona con dar testimonio. Habla de un grupo de testigos. Preguntas, exactamente 2 preguntas. ¿Dónde te encuentras espiritualmente hablando? Allá. ¿Dónde te encuentras espiritualmente hablando? ¿Recuerdan una iglesia que había perdido algo? ¿Lo recuerdan? Y el Señor le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Dónde te encuentras espiritualmente hablando? ¿Dónde te encuentras con las instrucciones de Dios y sabes lo que Dios quiere que hagamos? Somos alguien que sale de inmediato a cumplir con lo que se te ordenó. O sea, es nuestro deleite obedecer a Dios. Ah, qué rico, me gusta obedecer a Dios. Yo me deleito en obedecerte. Hay una canción por ahí. Me deleito en obedecerte. ¿Cómo estamos nosotros en referencia a esto? Entre corazón y pensamiento, corazón y pensar. 2 palabras que van de la mano, funcionan juntas. Generosidad, voluntariedad de participar en la obra de Dios. Y otra pregunta se abre en mi consulta: ¿quiero participar en la obra de Dios? Quiero participar, voy a repetirlo 3 veces. ¿Quiero participar en la obra de Dios?
quiero participar realmente en la obra de Dios. Con razón se quejaba la palabra: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque hoy en día nadie quiere involucrar a Dios en un 100% en su vida, incluso en su ministerio. Quiero participar en la obra de Dios. Soy movido por las cosas que mueven a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 36. Soy movido por las cosas que movían al maestro. Hablamos tanto del maestro a veces, pero me mueven las mismas cosas que al maestro movía. Aleluya. 9:36 dice la palabra. Recorría Jesús las ciudades. Yo estoy dispuesto, hermano, a recorrer lo que el Señor quiere que yo recorra. Si este año tengo que salir de la iglesia y visitar otros lugares, pues yo estoy dispuesto, no solamente a otras naciones como ya lo hemos hecho. Gracias al Señor tenemos la oportunidad y el privilegio de decir que ejercimos la obra misionera en otro país, en Chile, exactamente en el desierto de Atacama, y estuvimos predicando la palabra del Señor también en lugares inhóspitos, por allá en Tacna, donde es difícil la prédica del Evangelio. Perú, exactamente, límites o frontera entre Chile y Perú, y hemos predicado y vivido en otros países. Y este año, pues, si el Señor abre las puertas, yo estoy listo, porque tenemos que sentir lo que el Señor sentía, enseñando. ¿Recuerdan las sinagogas como abrí el mensaje? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Evangelio de sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo algo que la iglesia occidental perdió: tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas, y las vio, dice la Biblia, y dispersas. Y eran ovejas que no tenían pastor, ovejas sin pastor. Y entonces dice: a la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La compasión que provocaba que Cristo hiciera las cosas que todo el tiempo hizo. Cristo era motivado por la compasión a los perdidos. No sabemos si ese mensaje que Dios te está entregando puede llegar a una persona e impactarlo para que esa persona sea librada del infierno y de la muerte y del caos en el que vive. Esa canción que ibas a cantar esa mañana pudo haber librado a alguien del infierno, a alguien de la condenación, a alguien del suicidio, a alguien de la mortandad espiritual. Esa llamada que no hiciste pudo haber librado a alguien de la muerte. Siente la compasión que Cristo sentía por las multitudes. A su nombre la gloria. Tenemos ese espíritu generoso, un deseo de participar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo en la obra. Tenemos esa sensibilidad, un corazón sensible para su obra, cosas de valor en nuestra vida. Tenemos eso para el Señor. En mi caso personal, mi tiempo es el recurso más valioso que tengo. Es el tiempo, los minutos, las horas y los años que hemos invertido en esto de la prédica del Evangelio. Si miramos 15 años atrás, estábamos haciendo lo mismo exactamente un domingo. Si miramos tiempo atrás, muchos años atrás, estaba justo a esta hora en un salón de escuela dominical con un profesor de escuela dominical. Si veo más atrás, siempre un domingo estoy haciendo lo que quiero hacer, servir al Señor. Mi tiempo, la inversión de mi vida en el Señor. Le damos al Señor lo que es del Señor por obediencia. Hay una clave, hay una estrecha relación entre obediencia y adoración. ¿Sabe por qué no puede adorar a veces cuando lleva el culto? Porque no estás en obediencia a la palabra. ¿Sabe por qué el pastor tiene que quedarse con la gota fría? Porque no estás en obediencia a la palabra. Entonces no sale el avivamiento de la persona. Entonces no sale el fuego de la persona. Entonces, como no hay obediencia, no hay adoración. Una iglesia que se somete a la palabra es una iglesia que adora. Usted siente cuando una iglesia adora. Usted siente cuando una iglesia canta, pero usted siente cuando una iglesia adora. No hay necesidad de que haya una extravagancia de puesta en escena. Cuando usted canta y lo hace para Dios, se siente. Cuando usted canta y transmite para Dios, se siente. Cuando usted abre su boca, entonces le salen salmos como a David. Pero si usted no obedece, usted le pueden poner a Palito Ortega, al Charrito Negro,
Le pueden poner a Lirio Gómez. Le pueden poner a Sandro de América. ¿Y usted no va a adorar a Dios? No lo va a hacer, porque está en desobediencia. La llave está cerrada, la puerta y usted puede levantar sus manos, puede filmarse con el celular si quiere. Ven, 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 ven. Y usted no va a sentir, va a ser como un címbalo que retiñe, blum, blum, blum. Pero no va a producir nada en el cielo. Su adoración no va a pasar de su cabeza. Su adoración no va a pasar de su frente. Su adoración no va a salir de sus fosas nasales. Pero cuando hay un adorador, ¿recuerdan lo que pasaba cuando David adoraba y se encontraba con un loco? ¿No recuerdan? Por allá los hermanos recuerdan. ¿Qué hacía? El loco quedaba tranquilo. Saúl, el loco, el endemoniado. Bueno, hablo así a veces en mensajes encriptados para que los estudiantes de la Biblia la cojan. Y David cantaba cuando el loco se estaba enloqueciendo. Estaba loco, loco. Una vez el loco lo vio y se llenó de rabia y cogió una espada, una lanza, ¡se la lanzó! Y David dijo, uy, Señor, se enloqueció más este loco, amaneció más loco hoy. Pero David cantaba y adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y esa adoración subía. Y cuando esa adoración subía, agarraban a esos demonios del cuello y los lanzaban a un lugar de tormento. Bueno, es lo que dice la Biblia. Bueno, bajo mi percepción idiomática. En la oficina, en el bus, los que andan en el metro, en el metro. Aleluya. Bienvenida a la generación beta. La estamos esperando, amén. Nuestra adoración debe fundamentarse en principios de la palabra y no en costumbres del mundo. Una historia, a mí esta historia me gustó mucho. Una historia interesante. ¿Tengo tu atención? Ok, aquí va. Había un centro de estudios, había un rabino que tenía un grupo de muchachos hermosos, fuertes, ya listos para casarse. Estaban recibiendo las clases de la Torá, los muchachos. De repente, un hombre rico, amigo de rabino, le escribió una carta y le dijo, amigo rabino, quiero por favor solicitarte algo muy especial para mi vida. Mi hija ya está en edad de casamiento. Me gustaría que me recomendaras a uno de tus alumnos. Sabes que el dinero no es problema. Va a ser mi heredero, es mi única hija. Así que quiero que en tu sabiduría y en tu sapiencia me envíes algo así como un digno ejemplar. El rabino escuchó, leyó la carta, dijo, ajá, estuvo observando el grupo de los jóvenes y vio un muchacho talentoso. Lo apreciaba el rabino, lo había visto crecer desde niño, lo habían escogido, era amante de las escrituras, era un buen hombre, era un muchacho que no daba problema, que no estaba amargado, que no tenía problemas de personalidad, que no era inconstante en sus caminos, un muchacho que era firme en sus conceptos y que no se había vendido al mundo. Y el rabino dijo, ¡es este! Lo llamó, le dijo, ven, por favor. Escribió una carta al hombre rico y le dijo, el portador de esta carta es el que he escogido o el candidato más opcionado para que se case con tu hija. Lo recomiendo 100%. Cerró la carta y se la entregó al muchacho y le dijo, ven, quiero que lleves esta carta, vamos a decir, al norte. Él dijo, ok, rabino, como tú mandes. Salió el muchacho con su carta en la mano. Cuando ya se iba a subir al carruaje para llevar la carta que le había enviado su rabino al hombre rico, se encontró con un amigo. Dijo, amigo, ¿cómo estás? Le dijo, oh, qué bien, ¿vas para el mismo lugar donde yo voy? Sí, ¿me podrías hacer un favor? ¿Podrías llevar esta carta por mí? El muchacho le dijo, sí, por supuesto, la voy a llevar. Llegó a casa, al castillo del hombre rico. El hombre rico abrió la puerta, dijo, me manda el rabino de tal región. Dijo, por favor, siéntate un segundo. Lo llevó a su despacho, abrió la carta decía, el portador de esta carta es el candidato más opcionado para que se case con tu hija. Entonces este hombre rico le dijo al joven, ¿quieres casarte con mi hija? ¡Entra, por favor! Entró la muchacha, se enamoraron y se casaron. Pasó el tiempo. El rabino iba por cierta calle, venía el muchacho que él había apreciado. Le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? No estaba vestido como rico.
ni iba andando en algo como un rico, iba a pie con los zapatos rotos. Le digo, ¿por qué estás así? ¿Llevaste la carta que te dije que llevaras? Digo, rabino, en el último momento la envié con un amigo. Dijo, ¡ah! Y entendieron la gravedad del asunto. Amén. Me encantan esas historias. A veces el Señor quiere un diseño para nosotros y nosotros se lo delegamos a otro. A veces el Señor quiere que seamos de una manera y nosotros decimos, no, mejor la vecina que sea de esa manera. Y estamos restando la bendición que Dios tenía para nosotros. A su nombre sea toda la gloria. Tengo unos minutos todavía, tengo unos minuticos para terminar de esto. El libro de Éxodo, el capítulo, con eso remato, el libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 14, dice la Biblia, yo soy, me envió a vosotros, y me mostraré y me presentaré, yo soy, Dios, el Creador, antes de su creación, está por encima del universo inmanente, trascendente, y hay una relación o revelación superior. Le está hablando a Moisés en ese pasaje, doy un giro que nos va a llevar conductualmente a lo que quiero transmitir. Una revelación superior, le está diciendo a Moisés que a tus patriarcas, yo antes estaba cuidándolos a ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero ahora voy a redimir al mundo. Yo estaba preservando la palabra, porque Dios se encarga de preservar su palabra y de preservar a sus adoradores. Por eso, hermano, la relación entre el adorador y Dios es para siempre. No hay carta de divorcio ni de repudio, porque el adorador entiende que el primer principio para adorar es la obediencia a la palabra. Y cuando usted entra por sus atrios y entra en obediencia a la palabra, se abre, el Ezequiel se abre, y entonces usted entra como el templo ante la gloria y la majestad divina. Es otra cosa, es un break que estoy haciendo para los adoradores que se han deleitado con la presencia del Señor en algún capítulo de su vida. Sienten que por ahí hay unos recuerdos. Pero no viva de recuerdos, viva de presentes. Cuando venga a la casa del Señor, llénese de la presencia, empápese de la gloria del Señor, aleluya. Y el Señor le está diciendo a Moisés, yo soy. Y yo estaba preservando la palabra con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero ahora voy a redimir a mi pueblo. Aleluya, bendito el Señor. Y es que necesitamos entender esto. Voy a redimir al mundo del esclavismo. Voy a sacar al mundo del esclavista. Y el esclavista era una potencia que no libera a sus esclavos. Dice la historia que nunca se había liberado ningún esclavo durante 2000 años de existencia de la humanidad. Nunca había sido liberado un esclavo cautivo. Toda una sociedad esclava. Y liberarlos sería una ruina económica. Toda la economía estaba basada en la esclavitud. Nosotros estábamos en otro tiempo muertos en delitos y en pecados. Y yo quiero decirle, no sé si de un matiz evangelístico, pero y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. El diablo no libera a sus prisioneros. El diablo no le da una boleta de salida. El diablo lo que quiere es hundirte más y más. Nunca te va a liberar Satanás. Nunca. Jamás. No te suelta. No te va a soltar nunca. Él va a cobrarte siempre lo que te dio y siempre te va a llevar. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y así había una sociedad. Faraón nunca había liberado. Las generaciones nacían esclavas, crecían esclavas, se envejecían esclavas y morían esclavas. En esta parte del mundo occidental, la gente nace idólatra, se desarrolla idólatra, se envejece idólatra y muere en la idolatría. Idólatras en lo que quiera. Idolatrar al pastor, idolatrar la comida, idolatrar el dinero, idolatrar el licor, idolatrar la mentira, idolatrar el odio, conseguirse una casa, meter un sacerdote, ponerle 2 velas y idolatrar el lugar y el sacerdote. Y nos encanta la idolatría. Qué rico sabe la idolatría. Pero para eso apareció el Hijo de Dios.
conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre desde nuestro mismo coeficiente intelectual, porque lo primero que nos cambia al Señor es nuestra manera de pensar errática. Casi se me sale un vulgarismo. Errática, ponle tú ya los adjetivos calificativos que quieras. ¿Han visto una persona de personalidad errática? Ellos son soñadores. Ellos creen que ya descubrieron el agua, que descubrieron las mandarinas, que descubrieron las cremas de leche y coco. Ellos creen que son Pinky Cerebro. Crecieron viendo a Pinky Cerebro toda la vida. ¿Qué vamos a hacer mañana? Conquistar el mundo. Conductas erráticas, salida del tono de la voluntad de Dios. Tus decisiones están basadas en la voluntad de Dios. Yo he venido orando hace mucho tiempo que Dios levante este ministerio. He llorado ante la presencia del Señor y dije, o crece la iglesia o crece el ministerio. El Señor está abriendo puertas y vamos a entrar por esas puertas porque el Señor las está abriendo. Y cuando el Señor abre una puerta, nadie la cierra. Pero cuando el Señor cierra una puerta, nadie la abre. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si el Señor está a la puerta de esta congregación llamando y diciendo, necesito al pastor de ustedes, pues el pastor tiene que abrir la puerta y decir, ¿a dónde quiere que vaya, Señor? Estoy listo, envíame a mí, yo iré. Punto. Porque Él es el dueño de la obra. El Señor es el que controla la obra. No somos nosotros, es el Señor. Y entonces, tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados os mantenían en estado de muerte. Es una versión increíble. Tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados os mantenían en estado de muerte. Todo el pueblo egipcio era esclavista. Todo el pueblo egipcio era cruel. No tenían piedad ni misericordia. Es que el impío miente desde la matriz. No tenían clemencia, no tenían moral de la misericordia. La ética de Dios nuestro Señor es la justicia. ¿Sabían ustedes que lo que más se promueve en el evangelio es el amor? Mateo capítulo 9 versículo 13 dice, misericordia quiero y no quiero sacrificios. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a santos sino a pecadores, pero esos pecadores necesitan arrepentimiento. Sé que grito, pero es que no encuentro otra forma de hablar esto. No he venido a llamar a justos. Los santos dejémoslos en las catatumbas de Roma. Las momias dejémoslas allá, debajo del panteón. El Señor vino a llamar a personas que se arrepientan de sus pecados, que hagan misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste misericordia? Por supuesto, a tu prójimo, al que está de frente, al que dice la Biblia, Señor, ¿y cuántas veces le perdonaré a este? Aquí en Colombia dicen, no sé si ofendo a los hermanos de otros países, conchudo. ¿Cuántas veces tengo que predicar a este abusador? 70 veces 7, perdónale. ¿En serio? Sí, 70 veces 7. Yo digo, yo por eso no me arrepiento. Y entonces misericordia quiero y no sacrificio. En eso se basa la educación espiritual. Dios envió 10 plagas a los esclavistas para que aprendieran, para que liberaran a los pobres, infames, miserables y esclavizados. 10 plagas que son 10 puntos de control del creador del universo. Aleluya, en su universo. Y si analizamos cada una de esas plagas, la primera, voy rápidamente, es el agua, el mundo mineral. El agua se transforma en sangre, luego en las ranas, el mundo animal, y luego más adelante el hombre, el mundo mineral, o sea, mineral, animal, vegetal y el humano. Y después hay una última plaga, y es una plaga genética. A mí lo de la plaga genética me hizo bloom en la cabeza. ¿Recuerdan la última plaga? ¿Alguien la recuerda del libro de Éxodo? Te lo enseñan en Netflix, cuando uno está aburrido ve eso. ¿Recuerdan que pasó el ángel de la muerte matando a quién? O sea, el ángel sabía diferenciar quién era el primogénito y quién no era el primogénito. Era una plaga increíble, genética. Seleccionó uno a uno los que debería de asesinar, matar,
¿Por qué? Porque estaban esclavizando al pueblo del Señor, porque era una nación que no tenía misericordia, y el Señor se cansó de que esa nación esclavizara al pueblo de Israel. Algún día, amados hermanos, el Señor nos va a liberar. Algún día el Señor nos va a sacar de este mundo cruel. El Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el Señor nos dijo que no podíamos amar a este mundo, que cualquiera que ame al mundo, el amor del Padre no cohabita dentro de él. Finalizo con esto. Esa plaga genética identifica entre un primogénito y el que no era primogénito. Los hombres no pueden controlar los destinos humanos. Solo Dios es el creador y redentor del mundo y el universo. Dios muestra una primera fase de la ruptura de la idolatría pagana dentro de la humanidad, porque Faraón era absolutamente idólatra. Y entonces el Señor se enfrenta a esa idolatría. Hermanos, yo creo que el gran mal que está azotando a nuestros países es la idolatría. La idolatría a los hombres, la idolatría a las sectas, la idolatría a las religiones, la idolatría a los credos sin fundamento. Y el Señor está levantando una casta de predicadores y de amantes de la palabra, que lo primero que están haciendo en sus conciencias es ser liberados en su cabeza, para que dentro de ellos haya una transformación de la mente normal, común y corriente, a la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo. Y el Señor está levantando una generación y está levantando unos predicadores que le va a predicar a esa generación que viene a un mundo depravado, para que le digan que la idolatría es pecado y que al único que se le debe rendir gloria, honor, adoración, lealtad y fidelidad es al Señor de señores, es el Señor de los señores, el pastor de los pastores, aleluya, el eterno Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. A su nombre sea la gloria. Cierre sus ojos, cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Señor, gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Es preciosa y es precisa para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transmite la vida. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, mira este grupo precioso de almas que han venido a reconciliarse contigo y han venido dispuestos a hacer un nuevo pacto contigo. Perdona los pecados de ellos, santifícalos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no vino a buscar justos, sino a pecadores como usted y como yo. Él vino a hacer misericordia y juicio. Ni siquiera la mujer adúltera el Señor la condenó. Le dijo: ni siquiera yo, que soy Dios, te condeno. Vete y no peques más. Por eso esta mañana, Espíritu Santo, te rogamos que en tu divina y santa misericordia, las personas que están acercándose hasta el trono de la gracia sean tocados, sean ministrados, sean llenados de la consolación, que sean levantados, que su espíritu sea levantado. Restáurales, perdónales, añádelos a tu reino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: denle un aplauso al Señor.